Bienvenido a la Iglesia Dios Admirable. Si te encuentras en Maracaibo o sus alrededores, puedes visitarnos en nuestra sede en la urbanización Canaima, diagonal a Fuerzas Armadas. Todos los martes nos reunimos a las 5 de la tarde en la iglesia en el servicio de oración. Los jueves te invitamos a conectarte por aquí por Facebook y por YouTube a las 5 de la tarde al estudio bíblico con nuestro amigo Malvin Delgado. Todos los sábados los niños también tienen una cita a través de Facebook y YouTube a las 11 de la mañana en el Club de Sembradores con Ana Yolanda desde Medellín. Aprenderán sobre la palabra de Dios a través de actividades muy divertidas. Los domingos te esperamos en la iglesia en cualquiera de nuestros dos servicios presenciales, el primero a las 9 de la mañana y el segundo a las 11:30 de la mañana. Recuerda que estamos ubicados en la urbanización Canaima, diagonal a Fuerzas Armadas. En la iglesia contamos con estacionamiento seguro y cuidado para los niños. Si no puedes acompañarnos de forma presencial, te invitamos a conectarte a las 4 de la tarde a Facebook y a YouTube al servicio online. Y recuerda, en la iglesia Dios Admirable hay un lugar para ti. Bienvenido a la iglesia Dios Admirable, donde hay un lugar para ti. Queremos darte las gracias por conectarte este domingo con nosotros. Yo soy Radarani Contreras. Y yo soy Daniel Núñez y hoy vamos a estar teniendo un tema muy interesante. Pero primero quiero enviarle un saludo a todas las personas que nos escuchan a través de Relámpago 91.1 FM en la costa oriental del lago y por supuesto también a quienes nos ven a través de Facebook y de YouTube. Recuerden darle me gusta a nuestra página y suscribirse a nuestro canal. El tema que hoy vamos a estar hablando es muy interesante y bueno, José Pantoja nos va a estar conversando con nosotros sobre viviendo en la presencia de Dios. De verdad que es un tema que es bastante chévere, es parte de esta serie de la presencia de Dios, así que bueno, esperamos realmente que les pueda ser de mucho provecho a ustedes y vamos a estar cantando juntos una canción, esperamos que puedan alabar a Dios junto con nosotros. No sé dónde comienzas tú, no sé dónde termino yo. Mi entorno se llenó de ti y mi interior. Y mi manera de pensar, y mi manera de sentir cambiaron al crecer tu amor dentro de mí. Y nada cambiaría, quiero estar así, muriendo cada día para verte en mí. Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol. Quiero que crezcas y todos los días ser un reflejo de tu amor. Con un sonido de mi voz, el viaje emprenderé por ti. Mis pies te llevarán a donde quieras ir. Y todo lo que soy, Señor, mis planes y mi corazón, hoy giran a tu alrededor, rendido estoy. Y nada cambiaría, quiero estar así, muriendo cada día para verte en mí. Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol. Quiero que crezcas y todos los días ser un reflejo de tu amor.
mi vida, me iluminaste como el sol. Quiero que crezcas y todos los días ser un reflejo de tu amor. Eres mi entorno, eres mi vida, me iluminaste como el sol. Ahora vamos a tener una lectura que nos va a hablar acerca de este tema. Esta se encuentra en el Salmo 84 del versículo 1 al 4 y dice así: Cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor, casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío, aún el gorrión halla casa cerca de tus altares. También la golondrina hace allí su nido para poner sus polluelos. Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Y bueno, a propósito de esta hermosa lectura, queremos que canten con nosotros una canción que tiene precisamente ese título, Salmo 84. Así que bueno, vamos todos juntos a alabar a Dios. Estar en tu presencia desde el alba hasta que caiga el sol. Quiero estar pegado a tu costado, oh, más cerca de tu corazón. Quiero estar a la sombra de tus alas. Quiero andar rodeado de tu luz. Quiero hablar contigo cara a cara. Si aún la golondrina tiene allí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Estar en tu presencia y escuchar tu voz una vez más, poder hallar la calma en la tormenta, oh, cerca de tus atrios, oh Jehová. Quiero estar a la sombra de tus alas. Quiero andar rodeado de tu luz. Quiero hablar contigo cara a cara. Si aún la golondrina
también mi alma hallar la paz. Ahora José Pantoja nos va a estar hablando más acerca de estar en la presencia de Dios. Pero antes vamos a escuchar esta canción. Esperamos que la disfruten. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu
Cuando vas a Caracas, hay algo muy peculiar que te vas a encontrar en esta capital. Y no son pues el Sambil, lo bonito, sino también es el metro. El metro de Caracas sin duda es muy peculiar por el desorden, muchas personas caminando rápido, los ladrones pendientes de robarte. Entonces uno anda con una atmósfera y una adrenalina diferente. Y yo recuerdo varias cosas que viví cuando pequeño allí. Y nada como aquella franja amarilla que te decía literalmente: manténgase alejado de la franja amarilla y solo deberá cruzarla cuando el tren se detenga y abra sus puertas. Sin duda, el tú sentir que estabas cerca de esa franja amarilla era sentir que estabas en peligro. Yo siempre veía una actitud en mis padres que me llamaba la atención, y era que ellos ni permitían que nosotros tocáramos la franja amarilla, porque tal vez para ellos también había una cierta de límite y peligro. Bueno, en el Antiguo Testamento hubo un límite bastante marcado que el Señor dejó claro desde el principio, y era que ninguno o cualquier persona podía acercarse libremente a la presencia de Dios. El acercarse a la presencia de Dios era un privilegio que estaba limitado y era un reto para muchos, ya que requería de grande purificación y de gran reto moral. La santidad de Dios siempre hizo una separación clara y palpable con el pecado, que impedía que el hombre pudiera acercarse a él con normalidad, ya que ni un hombre normal no podía ir como Moisés iba al Señor y hablar como un amigo con Dios, sino que tenían que seguir ciertos ritos, y si el Señor se lo permitían, podían acercarse. Si no, recibirían grandes consecuencias si cruzaban ese límite. Bueno, hoy hablaremos un poco de cómo vivir en la presencia de ese Dios santo. Y esta pregunta que yo hoy en día me hago, un salmista también se la hizo, y es en el Salmo capítulo 15. El Salmo capítulo 15 es un salmo escrito por David. Es un salmo bastante peculiar e interesante. Muestra los grandes requerimientos morales que se nos exige para entrar y hospedar en la presencia de Dios. Y en este salmo estará basado mi sermón en el día de hoy. Este salmo está compuesto por una pregunta importante y una respuesta a esa pregunta. Y un dato importante que también podemos agregarle a este salmo es que muchos afirman que este salmo fue escrito a raíz de lo que sucedió en 2 de Samuel capítulo 6. En el cual el rey David había recuperado el arca y él tenía una euforia porque la presencia de Dios venía de vuelta al pueblo de Israel. Pero David olvidó un detalle. Su euforia lo llevó a hacer cosas que el Señor no le había pedido. Él montó el arca en un carro moderno de aquella época, pero el Señor ya le había dejado claro a Moisés tiempos atrás que el arca debía ser trasladado por los levitas y en sus hombros, y que estos no deberían meter sus manos en las cosas sagradas. Pero David olvidó esto. Y un hombre llamado Usa, viendo que el arca se iba a caer, metió su mano donde no debía para sostener el arca, y el Señor lo hirió, y en ese momento Usa murió. Dice la Biblia de las Américas que Usa fue herido por irreverencia. Esto sin duda fue algo que traumó la vida de David, por lo cual él tuvo temor de llevar el arca a su casa. Aunque posteriormente, luego de ver que el arca bendecía a otra persona, decidió llevar el arca de vuelta a Jerusalén, pero esta vez como Dios sí le había dicho. Y si es así, bajo este contexto, David se hizo la siguiente pregunta: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Una pregunta bastante interesante, y una pregunta retadora para nosotros. ¿Quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? David usó dos figuras para referirse a una sola cosa, que es a la presencia de Dios. El tabernáculo, en primer lugar, es algo que durante el Antiguo Testamento, después del pueblo de Dios ser liberado por los egipcios, el Señor le ordenó a Moisés que construyera un tabernáculo, le dio el modelo, las instrucciones, cómo debía llevarlo a cabo. Y este tabernáculo era una tienda que habitaba en medio del pueblo, en la cual el Señor manifestaba su presencia. Pero ir al tabernáculo implicaba un alto grado de exigencia moral y de purificación. Era un lugar que tenía 3 áreas principales: el atrio, que era donde ministraban los levitas, y el único lugar donde el pueblo podía ir; el lugar santo, que era donde ministraban los sacerdotes; y el lugar santísimo, llamado por muchos como el último lugar, donde moraba la presencia de Dios. Y era el lugar donde solo podía ir el sumo sacerdote una vez al año,
y cumpliendo muchos ritos de purificación. Para poder estar en la presencia de Dios había que obedecer todo lo que el Señor había dicho. Tenían que acercarse a Él según lo que Él mismo había establecido. Y el que decidía no hacer esto o hacer algo que el Señor no le había pedido que hiciera, podía recibir grandes consecuencias. Como los hijos de Aarón, que en una oportunidad Nadab y Abiú tomaron sus respectivos incenciarios y después de poner fuegos en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él no le había ordenado que ofreciese. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces el Señor le dijo a Moisés, dile esto a Aarón, como santo seré tratado por los que se acercan a mí y en presencia de todo el pueblo seré honrado. El Señor dejó claro que no cualquiera podía acercarse a la presencia de Dios y como quisiera, sino que el que sabía de acercar a Dios tenía que acercarse tal cual Él lo había establecido. Estos hombres infringieron la santidad de Dios y fueron consumidos. Ahora, por otro lado, el salmista habla de un lugar bastante conocido. Él dice, el Monte Santo. Es imposible pensar en el Monte Santo y no pensar en aquella gran manifestación que hubo en Éxodo capítulo 19 y 20, donde el Señor manifestó su presencia a los israelitas delante de todo. Pero antes del Señor hacer esto, le dijo a Moisés, epa, prepara el pueblo, santifícalo, diles que se guarden porque manifestaré mi presencia. Y hubo alguna palabra clave, y el Señor dijo, y pondré un límite que ellos no debían cruzar, porque el que lo cruza moriría. Le dijo el Señor a Moisés, solo tú y Aarón subirán a mi presencia, pero el pueblo estará alrededor de la montaña y no podrán acercarse a mí. Lo que se vivió ese día fue tan majestuoso, la santidad de Dios expresada en ese lugar fue tan clara, que los israelitas le dijeron a Moisés, Moisés, para la próxima, habla tú de parte de Dios, porque lo que causó en ellos fue terror al ver tal manifestación de la presencia de Dios. Y he aquí la profundidad de la pregunta del salmista, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Las exigencias morales para habitar delante de la presencia de Dios son altas. Y los privilegiados en el Antiguo Testamento eran pocos. Mi pregunta para ti en el día de hoy, ¿será que podemos morar nosotros delante de la presencia de Dios? Una presencia de Dios que expone el pecado nuestro. Que las reacciones de este hombre muestran que no era normal tener un Dios cerca. Que no era normal tener a un Dios tan santo cerca, ya que ellos se sentían indignos y sentían terror porque creían que podían morir. Pero sin adelantarme, el salmista responde a esta pregunta dando algunos requisitos que debemos tomar en cuenta para habitar en presencia de Dios. El salmista describe alrededor de 10 requisitos o 10 aspectos morales que debe tener aquel que quiera habitar en la presencia de Dios. Él dice cosas como el que lleva una vida intachable, los que hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero, los que no se prestan para chisme, los que no le hacen daño a su vecino, los que desprecian a los pecadores descarados, aquellos que hacen las cosas mal, los que honran a los que siguen fielmente al Señor, los que mantienen su palabra aunque salgan perjudicados, los que prestan su dinero sin pedir intereses, los que no aceptan soborno para mentir sobre un inocente. Estos 10 aspectos morales son los que describe el salmista, los cuales yo he agrupado en 2 puntos principales. En primer lugar, el punto que hablaré a continuación es el que camina en santidad. En el versículo 2, el salmista describe 3 cosas que apuntan hacia un caminar intachable, una vida cristiana o una vida moral correcta. Él dice, los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, y los que dicen la verdad con corazón sincero. La santidad engloba todo lo que este pasaje como tal describe. Un ser intachable o el ser intachable es un requisito necesario para ser huésped en la presencia de Dios. Estar falto de esto es considerar que tal vez puedes irreverenciar la presencia majestuosa del Dios Santo y no ser permitido a disfrutar de ella. El problema de todos estos requisitos es que pedirle pureza moral al ser humano hoy en día es como pedirle agua al desierto. Estamos en un sistema preparados para hacernos grandes inversores, desarrollar habilidades cognitivas para hacer unas o 2 cosas a la vez.
pero que también nos empuja hacia la corrupción o ir en contra de nuestros principios. Por ejemplo, el texto me habla acerca de la integridad, y la palabra usada en el original para referirse a integridad, según el diccionario Vine, es usada 91 veces en el Antiguo Testamento, y 51 de las veces hace referencia al estado que debían estar los animales a sacrificar, sin defecto. De modo que cuando se usa para la persona, se refiere a una persona que cumple cabalmente la ley de Dios. Alguien totalmente irreprochable. Te pregunto, ¿somos nosotros así? ¿Cumplimos nosotros con este requisito? Sin embargo, la integridad es un requisito para vivir en la presencia de Dios. Como diría Miguel Núñez en su libro de Integridad y Sabiduría, la integridad es una virtud que escasea hoy en día en este mundo. A veces somos fieles a nuestros principios hasta que se nos presiona. Hasta que el ser fiel a nuestros principios prolleva o nos lleva a tener alguna consecuencia económica, alguna consecuencia social. Por eso es que la corrupción es algo que estamos viendo en todos los ámbitos de la vida. En los gobiernos podemos ver corrupción, en las universidades, a nivel laboral. Hoy parece que la mejor solución a la escasez que estamos viviendo es algo que vaya en contra de tus principios, pero si trae algún beneficio económico, no importa. A nivel eclesiástico puede que pase lo mismo dentro del pueblo de Dios. La falta de hombres y mujeres que se comprometan a no vender su principio hoy en día son necesarios. Por ende, estamos llenos de un sinnúmero de acusaciones a la iglesia cristiana por no tener un estilo de vida íntegro o correcto. Por otro lado, la honestidad, el hablar verdad. Dice David, el que habla verdad en su corazón. El que lo que tú digas sea congruente con lo que estás pensando. El decir la verdad aunque parezca que la mentira es lo más apropiado en ese momento. No que seamos honestos en un momento, en otro momento no, sino siempre. Por eso te pregunto hoy, ¿cumplimos nosotros con estos requisitos? ¿Crees tú que tu vida representa lo que es una vida santa, apartada para Dios? En Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice de la siguiente manera: busca la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es necesaria para adorar y vivir en la presencia de ese Dios santo. Y una forma de que nosotros podemos honrar su presencia es nosotros también apartándonos para Él. Hubo hombres particulares en la Biblia que cuando experimentaron la presencia sobrenatural de Dios, su reacción fue de bastante asombro, porque entendía que moralmente no estaban aptos para experimentar tal cosa. Por ejemplo, Pedro, en la gran pesca milagrosa, luego que el Señor lo llevó a lo profundo del mar y él de haber tenido una jornada de pesca no muy buena, pero el Señor le dice: Pedro, vamos a lo profundo. Y Pedro le dice: bueno, Señor, lo voy a hacer porque tú mandas. Él vio cómo pescó peces grandísimos y que no podía solo con su barca y tuvo que llamar a alguien más para que lo ayudara. Cuando él notó que Jesús no era un hombre más, sino que era Dios mismo encarnado, él dijo las siguientes palabras: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Pero entendía que su moralidad no estaba apta o no era digna de ver tal manifestación. También está el ejemplo de un hombre llamado Manoa, que queda en Jueces capítulo 13, papá de Sansón. Cuando el Señor se acerca por medio de su ángel a la esposa de Manoa y le muestra que ella iba a tener un hijo, Manoa le dice: Señor, si es verdad lo que tú le dijiste a mi esposa, manifiéstate a nosotros. Y el Señor por medio de su ángel va y se es manifiesto. Y Manoa, cuando se da cuenta al final que quien estaba hablando con él era el Señor mismo, esta fue su reacción: estamos condenados a morir, le dijo a su esposa, hemos visto a Dios. Su reacción fue de temor, de asombro, porque también entendía que no era digno de ver tal cosa. Y una de estas historias, que es la que más me sorprende de todas, que en Isaías capítulo 6, que es uno para mí de los textos más impresionantes acerca de la manifestación de la presencia de Dios. El profeta Isaías estaba en el templo y la majestuosidad de Dios fue manifestada en ese momento. Él vio la gloria del Señor y el Señor sentado en su trono. Y vio serafines que cantaban: Santo, Santo, Santo. Y la reacción de Isaías fue inédita. Él dijo: ay de mí,
ay de mí, perdido estoy, porque soy un hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo inmundo habito yo, mas mis ojos han visto al Rey. Isaías entendía que la santidad era un requerimiento para poder ver tal cosa. Al Dios que nos acercamos es un Dios santo, totalmente santo, santo, santo. Por eso es necesario que le honremos de tal manera. Dios es un Dios que aborrece el pecado. Por eso nosotros como sus hijos que viven delante de Él debemos hacerlo también. Te pregunto, ¿estás honrando la presencia de Dios con una vida santa? ¿Cumples tú? Nuevamente te hago esta pregunta. ¿Cumples tú con este requisito? Bueno, habiendo dicho esto, el salmista transmite otro requisito, el cual yo lo he agrupado y llamado una relación correcta con el prójimo. Salmo 15, versículo 3 al 5 dice, los que no se prestan al chisme. Tengamos en cuenta que el salmista está respondiendo la misma pregunta. ¿Quién habita en tu santo monte, Señor? Los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan soborno para mentir acerca de un inocente. Esa gente permanecerá firme para siempre. En primer lugar, dice los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Es interesante que a veces podemos hacer alarde de una vida espiritual intachable, pero con una lengua capaz de generar desastres en familia, en grupos, aún en la iglesia del Señor. Estamos errados cuando pensamos que estamos bien con el Señor, pero no tenemos control sobre lo que hablamos, el cómo podemos afectar al otro con lo que decimos o hacemos. Y a veces esto simplemente lo arreglamos con un yo soy así. Sin embargo, el Señor muestra que el relacionarnos correctamente con las demás personas es un requisito necesario para vivir en su presencia. Bueno, Santiago dice de esta manera, hablando acerca de la lengua. Es cierto que todos cometemos muchos errores, Santiago capítulo 3, versos 2 al 5. Pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya donde quiera, a donde queramos, si ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde de ser capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, dice Santiago, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Santiago deja claro que una lengua no controlada es una bomba capaz de dañar relaciones, causar daño. El no tener en cuenta lo que podemos causar con ella puede afectar negativamente a nuestro entorno. Por eso es necesario controlarla. Cuando hablamos de santidad, integridad o una exigencia moral, muy pocos lo vinculan con cómo tratamos al prójimo. Creemos que pudiéramos vivir la vida cristiana de manera adecuada, pero hablando mal del otro, no siendo justos en cómo nos relacionamos con las personas, aprobando la maldad de los otros y sin acto de bondad hacia nuestros semejantes. Pero el relacionarnos de manera correcta con las personas forma parte de las exigencias morales que el Señor nos hace para vivir en su presencia. Romanos 13, versículo 8 dice, no deban a nadie excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, dice Pablo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otro. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. No estamos agradando a Dios cuando creemos que podemos llevar una vida en su presencia, pero relacionándonos de manera incorrecta con nuestros semejantes. Como dijo Pablo, el cumplir con las exigencias de la ley implica amar al prójimo y ser justos en nuestra manera de relacionarnos con ellos. A veces, una de las grandes críticas o problemas de nuestra fe es que podemos ser cristianos que afirmamos tener una devoción por Dios y entrega y queremos vivir en su presencia. Además, tenemos pasión por las almas, pero nuestra forma de relacionarnos con el prójimo no glorifica a Dios y trae mucha deshonra al cristianismo. A veces
Este es uno de los grandes problemas de nuestra fe y por lo cual somos criticados ante otras personas. Nos comportamos de manera egoísta con los hermanos en la fe, somos poco solidarios con las personas no cristianas y hablamos mal de cualquiera y decimos, pero estamos bien con Dios. Mi pregunta ¿es esto honesto? ¿Es esto el Evangelio de Cristo? Como diría Pablo, en ninguna manera. También Pablo dice en Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto dependan de ustedes, vivan en paz con todos. Hagan lo necesario por mantenerse en paz con cada una de las personas. No paguen mal por mal. Si tu enemigo te pide de comer, dale. No se calumnien los unos a los otros. Antes bien, si tu hermano pecare contra ti, ve y acércatele, coméntale lo que pasó. Y si se arrepintió, borrón y cuenta nueva. Pero no seamos promovedores del chisme, los pleitos, las injusticias. Y no seamos promovedores de del daño en las relaciones. En una oportunidad, en el Gran Sermón del Monte, Jesús hablando de cómo nos relacionamos con el hermano en la fe, dice, epa, si estás presentando tu ofrenda y te acuerdas que que tienes algún problema con tu hermano, deja tu ofrenda allí y ve primero y reconcíliate con tu hermano y después ven y entrega tu ofrenda. Es decir, cuando vas a adorar y te acuerdas de una situación sin resolver con tu hermano, arregla ese problema y después ven y adora. Sin embargo, hoy en día podemos pensar que podemos estar en guerra con todo el mundo y no importa nada porque yo me estoy relacionando con Dios. Jesús dice que esto no es correcto, es irónico. Para tener una relación correcta con Dios es necesario tener una relación correcta con los demás. Y es un requisito, según el Salmo 15, para vivir de manera permanente en la presencia de Dios. Te pregunto, ¿cómo te estás relacionando con tu prójimo? ¿Estás tomando en cuenta que el cómo te relaciones con ellos afecta tu comunión con Dios? Bueno, Juan fue el que dijo que si decimos amar a Dios que no vemos, pero odiamos a nuestro hermano, somos mentirosos. Me gustaría preguntarles, ¿cumplimos nosotros con estos requisitos? ¿Creen ustedes que son alguien intachable, alguien que se relacione de manera correcta con el prójimo para vivir en la presencia de Dios? ¿O es tu reacción la misma que tuvieron aquellos hombres, los cuales se sintieron indignos de estar cerca de Dios? La realidad es que las exigencias de Dios para nosotros vivir en su presencia son bastante altas. Y cualquiera se queda pequeño ante tales exigencias. En el Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote iba a acercarse a la presencia de Dios, debía cumplir con unos ritos de purificación exhaustivos. Uno de ellos es que debía ofrecer sacrificio para expiar los pecados de él y del pueblo. El derramamiento de sangre era la tarjeta para él entrar al lugar santísimo. Cuando vamos al Nuevo Testamento, el escritor de Hebreos nos dice que Cristo es aquel sacrificio que nos permite la entrada a Dios. Pero no como antes. El sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificio y entraba una sola vez al año. Sino que gracias a la muerte expiatoria de Cristo, que quitó el pecado de en medio, todo aquel que cree en Él puede entrar confiadamente al trono de la gracia por los méritos de Cristo. Porque aunque no cumplimos a perfección con los requisitos para vivir en la presencia de Dios, quiero decirte que Cristo sí los cumplió y cuando creemos en Él, somos declarados justos delante de Dios y su santidad se nos es sumada a nuestra cuenta. Cuando pienso en esto, siempre recuerdo una ilustración, creo que fue de Jean Bouillon, que él decía que cuando nos acercamos a la presencia de Dios, tenemos que hacer como hizo Jacob cuando fue a buscar la bendición de Isaac, su padre. Jacob cuando fue a buscar la bendición de su padre, esa bendición no le tocaba a él, sino que era para su hermano Esaú. Pero Jacob fue y se puso la vestidura de su hermano, se echó el perfume de su hermano y fue delante de su padre como si él fuese Esaú. Asimismo hoy nosotros podemos ir delante de Dios con la vestidura de Cristo, con los méritos de Cristo, con la gloria de Cristo, con el cumplimiento de la ley que Él sí pudo tener aquí en esta tierra. Y gracias a eso podemos ser aceptados delante de ese Dios Santo. Te pregunto a ti que tal vez me estás viendo, que no eres creyente, ¿crees tú en el Señor Jesucristo? Bueno, si no crees en Él,
déjame decirte que Cristo es el camino al Padre. Si te arrepientes de tus pecados y colocas tu confianza en su obra redentora, es decir, en que Él vino a este mundo, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, serás salvo y podrás disfrutar de la presencia de Dios confiadamente, que es el mejor lugar donde nosotros podemos habitar. Y a ti, que eres creyente, tal vez te pudiste identificar y pudiste notar en tu vida falta de integridad, falta de amor por el prójimo, por tu familia, por los hermanos en la iglesia. La Biblia dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y desde ahora en adelante, en lo que dependa de ti, como dice Hebreo 12:14, busca la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bendiciones, espero que tengan un feliz día. Bienvenido a la Iglesia Dios Admirable. Si te encuentras en Maracaibo o sus alrededores, puedes visitarnos en nuestra sede en la urbanización Canaima, diagonal a Fuerzas Armadas. Todos los martes nos reunimos a las 5 de la tarde en la iglesia en el servicio de oración. Los jueves te invitamos a conectarte por aquí por Facebook y por YouTube a las 5 de la tarde al estudio bíblico con nuestro amigo Malvin Delgado. Todos los sábados los niños también tienen una cita a través de Facebook y YouTube a las 11 de la mañana en el Club de Sembradores con Ana Yolanda desde Medellín. Aprenderán sobre la palabra de Dios a través de actividades muy divertidas. Los domingos te esperamos en la iglesia en cualquiera de nuestros 2 servicios presenciales, el primero a las 9 de la mañana y el segundo a las 11:30 de la mañana. Recuerda que estamos ubicados en la urbanización Canaima, diagonal a Fuerzas Armadas. En la iglesia contamos con estacionamiento seguro y cuidado para los niños. Si no puedes acompañarnos de forma presencial, te invitamos a conectarte a las 4 de la tarde a Facebook y a YouTube al servicio online. Y recuerda, en la iglesia Dios Admirable hay un lugar para ti.